price on the substance. I'll lose my life for the substance. Deep in the lines, feel the substance. Living through time with the substance. I do it all for the substance. I'll put my all in the substance. Wayne man till I turn into the main man. I've been ballin' so long, need an ace man. Calvin Klein on my waistband, and Adidas track suits like we break dance. Say man, how I feel to be a made man? Should I be feeling like I'm God, like I made man? Black man getting money through the made paper chasing, let's say, but scraping, get money, fuck a case. Did they ever tell you money has no race? Still living like a caveman. No agenda, hunger, don't discriminate. I remember empty place with nothing on it for the grace. With both praying hands, I need an amen. I'm talking Kirkin, I'm getting Franklin. You looking braided, she lost her Ray-Bans. She like the rain dance, I make it rain dance. No sabía exactamente decir cuándo empezó el tour, porque depende para quién, empezó en un momento diferente. Para mí, por ejemplo, el tour empezó antes de llegar a Andalucía, empezó cuando la gente de Cataluña llegó a mi casa, llegó el Chico de Salamanca, llegó Zorro de Segovia, y ya eso era evidente, o sea, eso era inminente y nos íbamos a ir, y para mí eso fue brutal. Estar tanto tiempo pensando en algo que ya por fin sabías sí o sí que se iba a hacer realidad, los tenías en tu casa, mañana salías para Sevilla. Para mí el tour empezó en ese momento. Yo creo que esta experiencia no te lo puede hacer casi nada. Lo digo siempre, el tema del parkour no solo conlleva dar saltos por ahí, conlleva para muchos de nosotros un tema como exploración, un tema como es conocer gente, la verdad es que maravillosa gente, y es increíble el poder vivir tantas aventuras. Se siente como si viajaras por todo el mundo, y siempre después de cada viaje tienes miles y miles y miles de experiencias que contar. Para mí es lo importante de todo esto, sino la experiencia que me llevo al final es lo importante y lo que puedo aprender de esto. El tour del año pasado fue un impulso para todos nosotros. Nos dio un impulso de energía y de ganas a todos. De hecho, la asociación creció muchísimo en el último año, lo que nos ha permitido no solamente doblar el número de miembros, o casi triplicar, me atrevería a decir, sino que el año pasado, en el tour del año pasado, si fuimos 10, 12 personas, como máximo en algún tramo nos juntamos 14, pues, durante el tour hemos llegado a ser 22 en este año. Y esperemos que el tour de este año pues, nos proporcione igual esa misma energía, esas mismas ganas, que nos lleve el año que viene a catapultarnos aún más y a cumplir todos los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Yo tengo un pensamiento bastante positivo. Pienso que las cosas van a cambiar mucho y van a cambiar para bien.
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel, I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. I come from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock, nobody telling me what I should drop, cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring, I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win but they not do. Everybody wanna copy you but they not you. Everybody wanna be cool but they not new. Whoa, look how I go, gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gonna lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most, know I'm never gonna choke. And I'm looking back down on the people below. I've been keeping real, I've been doing what I feel, I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. Yo hago el calentamiento, luego vas a estar tú 20 minutos con un grupo allí, luego van a ser 20 minutos aquí, 20 de técnica sobre todo, ¿eh? De cómo subes, cómo bajamos, con control, cómo pasamos la valla, tal, mucha atención a los que son más novatos. Y luego venimos a esta zona aquí, escaleras y muro. En zona de escaleras, los que tengan más experiencia, que hagan plíos, que hagan técnica longis, tal, que practiquen. Y los que sean novatos, pues se les explica la técnica de recepción. ¿Eh? Se queda aquí. Para calentar yo creo que esto va a ser perfecto. Una, ¿vale? Me pongo yo solo en esta zona. Eso es, para que me veáis todos. Todas. Vale, hemos terminado. Bien, ¿no? Está bien. Pero puede seguir. Intenso, ¿no? Y yo también. Ya no la muñeca. Sevilla tiene un clima bastante seco, hace bastante calor normalmente y nos hemos encontrado con que hemos estado prácticamente un mes en el que ha llovido casi todos los días, a todas horas. No teníamos previsto que eso ocurriera y nos encontramos con que las zonas que habíamos escogido estaban encharcadas, inundadas, mejor dicho. Aparte resbalaban muchísimo las zonas que no tenían agua, ya que había llovido tanto que el propio suelo pues había absorbido pues, todo el agua, ¿no? Entonces estaba bastante impracticable. Tuvimos el inconveniente y tuvimos que adaptar todo lo que teníamos pensado a
a lo que podíamos hacer realmente, ¿no? con las circunstancias que teníamos. Respecto al taller de Sevilla, no pude asistir, pero me enviaron, vamos, me pasaron fotos y fíjate que pregunté, ¿qué tal el taller de Sevilla? Porque ha llovido y dije, no ha asistido ni Peter, no, nadie. Y me enseñaron una foto con un montón de gente empapada, empapada y a la vez que se notaba que estaba cansada de entrenar, en plan, que era una pasada porque había un montón de gente que incluso habiendo llovido tanto, le había dado igual y había asistido y las ganas de entrenar no se les había quitado a nadie. Va. Unless by making dollar signs. Only on my wrist, but I never check it for the time. Said she heard the kid through the boy in the summertime. Said she love my song that I got with that dollar sign. When I'm in LA, I'm fucking shorties from Corona. Look me in my eyes, say you love me, but you not a lie. I can make a hit on 4 beats 40 times. Niggas copy sauce, they mysterious, happens all the time. I be switching up on these niggas like my bitch style. 18 karat BBS's ain't no S1s. I don't put no thought into a thought, that's a waste of time. Flying bitches out of the city, coming straight to mine. Bought my bitch a new Gucci bag, yeah, yeah. Only fuck with bitches getting bags, yeah, yeah. With some cream, yeah, yeah, yeah. So they scared of the waist, man, yeah, yeah. Bought my bitch a new Gucci bag, yeah, yeah. Only fuck with bitches getting bags, yeah, yeah. With some cream, yeah, yeah. So they scared of the waist, man, yeah, yeah. Chelada. Te acercas y él no para de hablar, no para. Esa es la chelada. Y ya en Algeciras, pues sorpresa tras sorpresa, los sitios fueron brutales, la comunidad brutal, gente que lleva más de 9 años entrenando, no los conocía nadie y también gente increíble. O sea, me llevo de Algeciras unas ganas de querer volver brutales y quiero seguir manteniendo el contacto con esa gente porque la verdad, chapo, que una comunidad tan escondida que nunca se haya dado a conocer sea tan humilde y realmente sea como es. En Algeciras tuvimos el problema del emplazamiento. Al no conocer bien la ciudad, es un sitio que nos habían comentado ya algún socio que tenía una buena comunidad, que había que ir a conocerlos y fuimos a piñón. Lo que pasa es que no conocíamos los parques bien y cuando planeábamos el taller lo planeábamos para un parque que luego resultó ser un centro de salud y se hacía difícil hacer el taller ahí delante, con la gente que entraba y salía. Tuvimos que readaptar el taller a otro parque con la inmensa suerte de que Algeciras está lleno de zonas interesantísimas y cerquísima encontramos un parque que nos ofrecía todas las posibilidades para hacer el taller, pero bueno, hubo que adaptarse y nada, la comunidad acabó súper integrada con nosotros. A mí me sorprendió muy positivamente la cercanía que generamos con la comunidad de Algeciras. Me parece que fue muy positivo para el parkour, para la comunidad local de allí, para la asociación, para los proyectos que nosotros tenemos en marcha, ese acercamiento a Algeciras. Bien, para despedirnos en los talleres
nos gusta hacer un reto físico conjunto, grupal. ¿Por qué? Porque es muy importante trabajar en el trabajo en equipo. Entonces, para acabar vamos a hacer un ejercicio en equipo en el cual acabamos cuando acabe el último, ¿ok? Si nos comprometemos a empezar, empezamos todos y acabamos todos, ¿ok? ¿Os sumáis todos al reto? Sí. ¿Estáis listos? Bien. ¡Venga, vamos, chavales! All my people got to stay on a positive vibe, you know. The negativity just brings failure, you know. And we ain't trying to fail in this game, we're trying to succeed. Seba, compañero. Ahí está, coño. Bien. El taller me ha parecido muy dinámico, muy divertido y también decir que gracias al taller he perdido mi miedo a los equilibrios en vallas. Es que la verdad se ha notado mucho la diferencia del taller al entrenamiento que yo suelo hacer en la calle con los amigos, porque el taller es hacerlos todos juntos y no es cada uno por su lado y si tienes alguna duda preguntarle a una persona, sino es todos juntos y todos aprendemos lo mismo y la verdad que me ha parecido muy bien haberlo hecho todo el mundo junto que al entrenamiento que suelo hacer normalmente en la calle. Yo más o menos igual lo mismo que Simón, que el calentamiento sobre todo me ha encantado porque yo no tenía la noción de cómo calentar adecuadamente para el parkour. Para otras disciplinas sí, pero el parkour es algo diferente porque no es a lo mejor ponerte a hacer flexiones, es algo que engloba todo el cuerpo. Y claro, un calentamiento adecuado yo no sabía hacerlo. Gracias a vosotros, pues mira, he aprendido a hacerlo mejor y lo voy a intentar implementar a mi entrenamiento día a día. Todo guapa la bajada. Bueno, el año pasado ya estuvimos por aquí. Fue impresionante porque no sabía que existían estos parajes en Andalucía. Me consideraba más llanura. Y la verdad es que siempre que vienes aquí te llena una energía diferente. Te sientes que todo lo que has entrenado te vale para moverte en un medio que está diseñado para ponerte a prueba. El entrenamiento en ciudad creo que te permite pasar un poco tu techo, tu umbral de tolerancia al riesgo, porque al final en una ciudad normalmente no te encuentras con caídas o retos que el fallo suponga hacerte mucho daño. El sitio este es increíble. El Torcal es un paraje con unas posibilidades infinitas. Es muy chulo porque te hace quitar el chip de un poco de cazasaltos que llevamos todos un poco, ¿no? De decir, a ver cómo hago el salto más grande, a ver cómo hago, saco ese salto, saco ese otro. Pues como es infinito, se te desconecta el chip y se te pone el chip de la adaptación, ¿no? ¿Cómo llego allá, que está a tomar por culo, tengo 20 piedras por el camino, ¿no? ¿Cómo bajo? ¿Cómo me adapto? ¿Cómo subo, no? Y te retas constantemente. Es muy juego, ¿no? Entrenar aquí es muy jugar, pero no jugar de broma, jugar en serio, jugar fuerte, ¿no? Te diviertes, te expones, improvisas, te adaptas, pero con esfuerzo. Y eso del Torcal me parece que es el sitio por excelencia en el que lo he vivenciado en mis años de práctica, vaya.
Almería tenía que tocar sí o sí. Así que estoy totalmente contento. Almería tenía que tocar y creo que el año que viene habría que repetir prácticamente todos los sitios que hemos visitado por ahora. En Almería nos ocurrió que nos dejamos influenciar bastante por la previsión del tiempo, pensábamos que no iba a llover. Almería, la verdad que en la zona bastante curiosa. Hubiera molado extender un poco más el entrenamiento, pero se nos puso a llover de repente, sin previo aviso. Nos fuimos a comer unos, luego otros, y dijimos que quedábamos directamente en Roquetas. Esa es. La verdad es que el entrenamiento en Roquetas fue súper placentero. Tienes un parque donde lo puedes hacer todo. La creatividad vuela. Si sabes abrir las puertas a la creatividad, es un sitio idóneo para ello. A mí me gustó mucho personalmente y creo que es un sitio idóneo para trabajar técnica, para trabajar integración de recorridos, para improvisar, etc. Me parece que es un sitio donde todo el mundo debería pasarse alguna vez y experimentar ese tipo de obstáculos porque es impresionante. balanced by the pound. Shorty never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the word, loving it curves so Este año decidimos venir de nuevo. Hemos disfrutado de la zona, hemos disfrutado de las playas, pero no sabíamos qué nos íbamos a encontrar con el taller aquí en Roquetas de Mar. La verdad que al principio, pues bueno, pensábamos que podían pasar dos cosas: o no venía nadie o se nos masificaba. No ha pasado ninguna de las dos. Ha venido un buen grupo,
el grupo ha disfrutado, ha entrenado de maravilla, se le ha visto en las caras que lo han acogido con muchas ganas, incluso uno de ellos nos ha dicho que por fin podía disfrutar de un taller y se nota, ¿no? Se ve la falta, ¿no? o el hambre que hay de hacer estas cosas y de compartir de esta manera con la comunidad, ¿no? Bueno, pues lo que más me sorprendió es que aquí en Roquetas es un sitio que todo el día hay gente entrenando, lo hemos visto los 2 días que hemos estado. Desde que hemos llegado hasta que nos hemos ido, siempre hay gente entrenando. Y sin embargo en el taller había gente de fuera, de la calle, padres, madres, extranjeros que pasaban, que se ponían a grabar, ¿no? Se podían hacer fotos, se les veía que les sorprendía vernos juntos entrenando. Yo creo que, fíjate, se ha notado y a la gente que lo suele ver todos los días de por aquí, del sitio, lo han visto que era algo diferente, que era algo bueno, algo innovador, que ha conseguido unir, ¿sabes? Y me quedo con eso, la verdad. Ain't shady, baby, I'm hot, light up a prodigal son. Big up Bartolini, Mini, Money, Mo, and Flower, you're the chosen one. Well, your left hand's free, and your right hand grip, with another left hand, watches right and slip, Schwartz is gone. Respecto al taller de Cartagena, teníamos las expectativas mucho más claras, dado que ya conocíamos a la comunidad más en detalle, ya habíamos ido el año pasado con muy buenos resultados, vino mucha gente y este año también. Es una comunidad muy diferente a la nuestra, pero a nivel de actitud un 10, muy implicados todo el taller, un público muy joven, pocas generaciones, poca gente de viejas generaciones en Cartagena, lo que lo hace peculiar. Y la verdad es que salí muy contento. Además, las zonas increíbles, tanto en Cartagena como en Almería, ambos sitios con unas posibilidades tremendas. Con mucho interés en cuidar esas comunidades, a ver si puede seguir hacia adelante la cosa y progresar. I was with the team on the Cutlass Supreme. The lights turned red and I noticed in the rear view an El Camino with a windshield so dark I couldn't see through. I quickly reached for my strap. I never hesitated to lay a punk on his back. Drew got the gauge and Soup got the Mac. We'll have a blast for days and you know that's a fact. The lights turned green, now we taking a left. They take a left too, I ain't convinced yet. Without taking a breath, I said I'll be take a right. As they followed our lead, I said it's on the right. It was a night that got up.
La primera vez que vi Elche en un vídeo fue en 2009. Fue el primer vídeo de parkour de gente de España que vi yo. Y la verdad que siempre he querido venir a estos sitios. La asociación se creó aquí, siempre he tenido muchísimas ganas de venir y por muy cansado que estuviera, la verdad que venir a la cuna donde se creó parte de lo que tú eres ahora es brutal. El año pasado surgió un poco improvisado, sin un fin demasiado ambicioso, más que conocernos un poquito entre todos, los de la comunidad de DAP, y compartir nuestra experiencia en la enseñanza del parkour con las diferentes comunidades a lo largo de las ciudades que recorremos, ¿no?, durante el tour. Este año yo creo que hemos pretendido ser un poco más ambiciosos y para el futuro yo creo que tenemos que ser más ambiciosos todavía. Es una gran manera de crear comunidad, estos tours. Siempre es emotivo un viaje como estos porque uno durante el año siempre está haciendo trabajo para la asociación a distancia, a través de reuniones, porque somos miembros de muchas partes del país, entonces pues no se puede trabajar presencialmente, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de hacer algo así, siempre nos vamos cargados con mucha energía y mucha motivación y suelen ser siempre unos meses prósperos después del tour. Yo he salido completamente hermanado con la gente que ha participado en el tour, con una motivación fortísima para mi entrenamiento, para entrenar en mi comunidad, para ayudar a que las cosas salgan hacia adelante, con mucha energía de cara a avanzar en el proyecto que tenemos en DAP, de conseguir la posibilidad de vivir de manera digna del parkour sin vender los valores y creo que todo esto, si somos capaces de construir la situación de que se puedan hacer 3, 4 eventos como este a lo largo del año desde DAP, sería un acierto brutal con el fin de eso, de cambiar el panorama. Te encuentras con gente, ¿no?, que no está vinculada a nosotros, pero que comparte cosas afines, ¿no?, objetivos comunes, como he dicho antes, y se unen a este tipo de cosas. Entonces, al final, enriquece mucho el ambiente ver cómo tanto gente que comparte nuestras ideas como gente que no, al final, cuando estamos entrenando o cuando estamos dando un taller o lo que sea, también disfruta, también va con buena cara, como si fuese un niño chico, y esto la verdad que engrandece mucho. Durante el viaje me he dado cuenta de muchos detalles de este tipo y me voy muy contento, y creo que mis compañeros también. Yo, con la experiencia que me llevo con los tours, hago un llamamiento a las diferentes comunidades, a los diferentes practicantes de parkour que hay aquí en España, a que contacten con sus ayuntamientos, con diferentes entidades que sean capaces de gestionar o de subvencionar eventos para permitir que esto se pueda hacer a gran escala, porque tiene un potencial grandísimo, grandísimo. Creo que necesitamos institucionalizar el parkour, necesitamos incluir el parkour en las actividades que se hacen dentro de las instituciones, y eso nos va a permitir poder vivir de esto de manera digna el día de mañana. Entonces, si cualquiera cree que su ayuntamiento o tiene algún contacto, puede mediar para que organicemos eventos, organicemos cualquier tipo de cosa y poder subvencionar este tipo de actividades, que contacte con nosotros porque sería muy interesante. Este viaje ha sido una de las experiencias más gratificantes desde los 6 años que llevo haciendo parkour, por no decir la más gratificante. Estoy muy satisfecho con lo que hemos hecho aquí y pues para el próximo año yo sinceramente con que salga la mitad de bien que este yo estaría satisfecho, porque es que me lo he pasado sinceramente como un enano, he desconectado de todo, me ha servido muy bien para motivarme a entrenar, motivarme a hacer físico, motivarme a implicarme más en la asociación. El próximo tour la verdad es que lo tendré muy bien planeado para no perdérmelo bajo ningún concepto, de ninguna manera me lo quiero perder y claro, espero que seamos más, que sigamos como siempre, que somos amigos, que no solo entrenamos juntos, que es que somos amigos, nos gusta lo que hacemos. Tenemos una asociación en común, tenemos los mismos ideales en el parkour. Es un poco que entrando en el ambiente que a ti te gusta, encontrar lo mejor, ¿sabes? Entonces, pues
muy contento y voy a repetir seguro.